Buenas, buenas, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien por allá, por donde sea que estén. Quería mostrarles este mapita. Todavía, como lo digo, voy a hacerlo mucho más mejor. Tengo que mejorar todavía algunos aspectos de mi dibujo, sobre todo en el dibujo a mano, que ya tengo algunos personajes hechos, pero todavía no los voy a mostrar. Los tengo reservados todavía para cuando llegue el momento. Ya saben que estoy haciendo una obra, ¿no? Llamada El Ciervo de los Faroles. Creo que por ahí voy a empezar. A petición de la gente que me sigue, no en el TikTok, sino en el Spaceman, que es otra página donde estoy subiendo los audios a modo de audio. No, no en video, pero a modo de audio y lo estoy subiendo allí y en Spotify, que también hay gente que me lo ha pedido que sube los audios allí. Así que, bueno, a ellos no les puedo mostrar este video, pero les he pasado a ellos el link, a ver si lo pueden ver, y también ¿no? en el Facebook, porque tengo a gente ahí también que me sigue. Quería mostrar esta fotito. Todavía, todavía no he terminado algunas cositas, pero ya estoy desarrollando cierta parte del lore de este mundo. En mi mundo de ciencia ficción y fantasía, hay planetas más o menos como estos. Este planeta, ¿no? Este es el mapa ¿no? Donde están ocurriendo las cosas en el cielo de los faroles. Sobre todo, algunos me han preguntado dónde está ocurriendo el cielo de los faroles. Y está ocurriendo aquí. Está ocurriendo justo aquí, en esta región. En esta región, justo en esta parte de acá. En esta parte de acá está ocurriendo el cielo de los faroles. Que es la región de Ser, que es el país de Serair. Es el país de Serair. Sobre todo, ¿no? Esta parte de acá. Que es el país de Serair. Y claro. Esta región tiene su importancia debido a un lugar conocido como la Laguna de los Faroles, que está justo por acá. No, tengo el mapa más grande. A ver, voy a sacarlo. Acá está. La Laguna de los Faroles emerge justo por acá. Hay algunos que ya tengo la obra un poco más adelantada en el SpaceMed. Todavía tengo que corregir algunas cositas. Quiero corregir algunas cositas, pero claro, acá está, ¿no? La Laguna de los Faroles. El primer libro solamente transcurre solamente dentro de Apkasir. No por nada el volumen uno se llama Apkasir. Así que la mayoría de cosas que ocurren en el primer libro solamente ocurren dentro de Apkasir. Y en el segundo libro las cosas van a ocurrir un poco más fuera y vamos a ver más de las regiones que están acá, ¿no? Y también al tema, ¿no? De las demás regiones, de Apkarur y todo ese tema. También vamos a ver un poco más también de las naciones externas, o el tema de la nación externa que va a querer ir a conquistar esta región, debido a que este es un punto geoestratégico en el mapa. Sobre todo porque hay un tema allí que yo estoy tocando, sobre todo con el tema de la Laguna de los Faroles, porque la Laguna de los Faroles es un punto de catalización. En mi mundo existen unas cosas llamadas puntos de catalización o puntos cardinales ley. ¿Qué son estos puntos cardinales ley en mi mundo? En mi mundo los puntos cardinales ley son lugares o sectores donde la fuerza magnética o la fuerza del campo magnético es más consistente, lo cual hace que, por ejemplo, las fuerzas esotéricas o no, las fuerzas de la materia oscura puedan condensarse con más fuerza. En mi mundo hay un tema de esos. Por ese motivo, los que hacen contacto con esas regiones, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Serair o Abkasir, sobre todo, ¿no? Abkasir, sobre todo, ¿no? Tiene esa laguna de los faroles que emerge justo dentro, ¿no? De la laguna, que es prácticamente donde prácticamente ya esto se disemina, ¿no? Por diversos lugares. Pero para los que me han preguntado, porque sí he tenido un pequeño chat en el TikTok de qué es esta laguna de los faroles, qué significa, qué es esta laguna exactamente. Claro, es un punto de catalización o punto cardinal ley. En el primer libro, que es la primera trilogía que voy a presentar en sí, en el primer libro en sí no voy a tocar todavía mucho el tema de la laguna de los faroles. Si bien voy a tocar pequeños aspectos de qué es esta laguna todavía, no voy a tocar todavía en profundidad. Pero ya en el tercer libro de este libro, ahí sí voy a tocar un poco más en profundidad qué es esta laguna de los faroles, porque este es uno de los puntos de catalización o puntos cardinales ley. Acá tenemos otra región donde también acá vamos a ver otro punto de catalización. Aún no lo he todavía desarrollado esta parte de acá, porque claro, este es otro continente. Hay que tener en cuenta que en mi mundo hay
un montón de continentes. Todavía no les he puesto nombre, pero ya los estoy desarrollando. Hay un montón de continentes en este mundo, ¿no? Que están rodeando este continente en específico. Y claro, este continente específico también tiene puntos de catalización importantes. Y claro, yo en mi mundo estoy tocando uno de los temas un poquito complicados, un poquito extraños, un poquito raros y, por qué no llamarlo, también un poco difíciles en sí. Pero claro, para no irme mucho por las ramas, voy a explicarlo ya. Todos estos puntos de catalización, donde van a aparecer los personajes, ¿no? Los invocados de otro mundo, tienen su importancia, debido a que hay entidades que van a desear estos puntos de catalización o van a querer esos puntos de catalización, debido a que es por allí por donde se pueden filtrar entidades de nivel interdimensional, y no solamente a los invocados de otro mundo, también hay otras entidades que desean estos puntos de catalización. Por ejemplo, en el libro, ¿no?, de El Siervo de los Faroles, justo ya bueno, ¿no?, en el tercer libro, que ya lo tengo desarrollado ya lo tengo hecho. Solamente que estoy haciéndolo poco a poco los audios, porque ya el libro, la trilogía en sí ya la tengo hecha. Pero claro, en el tercer libro hice un spoiler ya, porque eso me lo pidió uno de los que me escuchan, de los que me escuchan en el Facebook. En el libro, en Siervos de Faroles, en el tercer libro, esta región, Artaxis, va a tener importancia. Esta región, Artaxis, esta región de aquí, que es casi como, a ver, que es casi como Sumeria, va a tener importancia porque aquí, en esta región, va a venir un culto, uno de los más terribles y de los más brutales, que no solamente va a aparecer en el culto va a ser conocido como el culto del Yaldabaoth. ¿Quién es Yaldabaoth? Los que sepan un poquito de la teogonía de nuestro planeta, pues van a flipar. Los que no, a investigarlo, porque yo estoy tocando el tema del culto del Yaldabaoth, de uno de los temas más brutales, y por qué este culto va a instigar al rey Artaxata, que vive en esta región, que es el gobernador de esta región, de este lugar, para que vaya a conquistar estos lugares y tome los puntos. Estos puntitos de aquí que ven son importantes en mi mundo, debido a que también son nexos en sí, o por donde la laguna de los faroles encalla en sí. Por eso, en el tercer libro, los que ya conocen, ¿no?, en el tercer libro del Siervo de los Faroles, que es en sí el volumen 3, que es, ¿no?, la traición de Serair, eh, este, estos pequeños puntos, o sea, el rey Artaxata, ¿no?, el rey de aquí, de esta región, va a conquistar esta región. Y claro, va a tomar estos dos puntos. Y debido a que va a tomar estos dos puntos, va a generar eso que se llama, ¿no?, la hecatombe, que es una especie de guerra esotérica. Y claro, debido a esto, vamos a entender por qué la reina que vive aquí, ¿no?, Akshatir, la reina que vive allí, en esa región, se va a dar cuenta que este rey lo que quiere es hacer que el culto de Yaldabaoth tome los puntos o los nodos. Y claro, hay una conversación en ese tercer libro, que yo ya estoy tocando en ese tercer libro. Hay una conversación en ese tercer libro donde dos de estos cultistas hablan de que su red, la red del culto de Yaldabaoth, está diseminada en todos estos continentes. Y sus misiones, las misiones de estos cultos, es tomar los nexos o los puntos cardinales ley de de ese planeta. Es así como funcionan las entidades en Sangre de Dios y en mi universo de Sangre de Dios y Reyes. Los planetas que estoy tocando tienen la geografía en sí, tiene su importancia debido a estos temas. Por ejemplo, la Laguna de los Faroles es uno de esos puntos cardinales ley. Uno. Hay otro punto cardinal ley en este continente. Hay otro punto cardinal ley en este continente. Ah, y este continente tiene también importancia. Tiene importancia, este continente tiene estos continentes, y sobre todo la región de Arlan. Arlan, acuérdense de Arlan, porque cuando suba la historia de esta región, sobre todo de este punto de aquí, Arlan,
va a tener importancia porque en Arlan ocurrieron cosas. En esta región ocurrieron cosas. Arlan, en mi universo de ciencia ficción y fantasía, es el infierno en la Tierra, porque ahí cayeron unas entidades de un lugar llamado el Primus, que es prácticamente un lugar del vacío infinito. Unas entidades conocidas como los Outsiders, y que prácticamente están viviendo aquí. No voy a spoilear mucho sobre esto, sobre estas entidades llamadas los Outsiders. Es un tema que estoy desarrollando poco a poco y las cosas que yo quiero desarrollar le doy tiempo para mí. Pero el hecho de que el culto del Yaldabaoth esté diseminado en todo, porque ahí en el tercer libro, cuando ya lo suba ya sé que estoy adelantando, hay muchos que me están diciendo que no debería adelantar demasiadas cosas, pero claro, en mi libro, el culto del Yaldabaoth está diseminado, por una parte en el tercer libro que estoy tocando. El culto de Yaldabaoth está diseminado en todas estas regiones. Aquí, aquí también, pero más aquí. Porque acá hay un punto, ¿no? Hay un punto de una línea ley. Pero acá, en este continente, hay un punto cardinal ley. Y claro, tiene su importancia. Acá también tiene su importancia. Estos continentes que están acá, que parecen hartos en sí, están rodeando este continente por los puntos nexos o puntos o líneas ley o puntos cardinales ley, que en sí se conectan con este continente. Este continente en sí va a fungir como una especie de importancia muy brutal, debido a que en este continente van a suceder cosas, sobre todo con cierto personaje o antagonista que estoy creando. Para Karu, es decir, Hugo, para Rodrigo, claro que ahí él se inventa un nombre muy distinto acá en esta región. Para Héctor, no, que llega para Christian, que llega el Christian, que es un personaje también que estoy desarrollando. Claro, los de TikTok no lo conocen, pero los de SpaceMech y los de Facebook ya lo conocen y sabrán quién es, que es de los libros de Arcanus, que ya pronto voy a tomar. Para los que no sepan, hay una serie de trilogías que estoy haciendo para cada región, para cada región. Estas regiones tienen su importancia. Hay cositas todavía que voy a modificar. Todavía no lo sé, pero hay cositas todavía que tengo que modificar. Un pata me dijo que primero termine de hacer el audio de El Cielo de los Faroles, que si bien al principio a muchos no les va a gustar, porque se centra más en el tema político, más que en el tema de la guerra, pero hay que entender por qué estoy tocando el tema político ¿no? En el tema de Serair, en todo ese tema. Porque uno, lo estoy presentando a los personajes recién. Mi metodología quizás de escritura tal vez sea muy lenta y tal vez a muchos no les guste, pero yo prácticamente estoy presentando aquí a los personajes. Eso fue un poquito difícil al principio tocar el tema porque, claro, este tema de los invocados, un pata me dijo que lo había visto ya ¿no? en los animes, mangas, pero siempre viene con el tema del sistema, ¿no? Con el tema del sistema que tiene esa pequeña ayuda. Aquí en mi mundo no hay eso, no existe un sistema para ayudar a los personajes. Lo único que tienen es su ingenio. Y claro, también hay otro tema que estoy tocando y que claro, uno de los fans que me sigue en Facebook lo detectó y claro, me agrada cuando lo detectan, que es el don del discernimiento que tiene. Por ejemplo, Hugo tiene una capacidad conocida como el don del discernimiento, pero es un discernimiento tan extremo y tan agudo que prácticamente él puede darse cuenta mediante los gestos, puede incluso intuir, pero su intuición es tan aguda y tan brutal que prácticamente se da cuenta de la mentira y el engaño. Y no solamente eso, este don tiene algo que ver con un poder conocido como la esencia. ¿Qué es la esencia en mi mundo? Es en sí un poder cósmico, pero también un poder que se activa debido hacia que ciertos personajes pasan por algo conocido como un puente tipo Rosen. El problema es que al pasar, por ejemplo, ¿no? Hugo, cuando pasó por el puente Rosen, y esto lo estoy explicando en otros libros ya que voy a publicar más adelante en el TikTok, no se preocupen los de TikTok, en otros libros, ¿qué pasa? Cuando un invocado de nuestro mundo
pasa por ese puente, por ejemplo, Hugo, ¿no? Que pasó por ese puente, ¿no? Que es la laguna en el Wadi del Ryan, que después pasó por la laguna de los faroles. Claro, ¿qué pasó? El campo magnético de, por ejemplo, de un humano, de nuestro mundo, hace una fuerza tremenda. O sea, el campo magnético o el campo electromagnético hace una fuerza tremenda para que la persona que está pasando de un mundo para otro por medio de ese puente de Eisen Rosen, que prácticamente ve, ¿no? Ese puente de faroles que ve Hugo, que ve, ¿no? Hugo Karu, que ve. Claro, ese puente de los faroles que ve es prácticamente un nexo de un mundo para otro. El problema es que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Que al pasar de ese mundo para el otro, el cuerpo en sí no soporta tanta transposición. ¿Qué pasa? Lo que sucede en mi mundo es que ¿no? El campo magnético de nuestro cuerpo que está rodeando en sí, ¿no? Que muchos la llamamos aura, le damos muchos nombres, ¿no? El campo magnético que está, ¿no? Que está en nosotros, en los seres humanos, que lo tenemos todo esto de la ciencia y ya lo avaló, hace una fuerza tremenda, hace una fuerza muy tremenda para hacer que el contendiente no muera. Y cuando hace esa fuerza tremenda, lo que hace también es forzar ciertas partes del sistema nervioso y también, y sobre todo de las neuritas sensoriales en el corazón y las dendritas y también las neuronas, que son en sí los tres nervios más potentes en el cuerpo humano y las maximiza a tal capacidad, o sea, las fuerza y en sí no es por accidente, sino que es por esa fuerza que hace el campo magnético para poder proteger al humano, que en sí activa esta capacidad. Por ejemplo, en Hugo se activó esta capacidad que es el don del discernimiento, que es bueno, si se han dado cuenta hasta el momento en el cielo de los faroles, el personaje, no, ahí se describen, creo que está en el capítulo 4, que prácticamente desde que había llegado a ese mundo, su capacidad de intuición, su capacidad o sea, de percibir la mentira y el engaño de otras personas, se había agudizado de un modo tal que a veces le daba un poco de miedo a él. Hay un tema allí. Porque, claro, que esto no lo expongo de forma muy abierta todavía, pero ya está allí. Hay un tema latente que estoy dejando allí. Ya en el segundo libro, no, una de las primas de la mismísima, de la mismísima Nefertari, una personaje llamada Meritamon, se da cuenta de esto y claro, ahí suscita una leyenda que estoy tocando y no voy a spoilar mucho de ese tema. El segundo libro devela un poquito más qué es lo que tiene o qué es la capacidad que tiene, ¿no? Este Hugo, es decir, Karu, em, sobre todo con el tema de su discernimiento, porque claro, este poder proviene de esta energía conocida como la esencia. Esencia que va a tener una importancia importante en esta región, en esta región, en esta región, en Arlan, en esta región y en todas estas regiones que están rodeando este continente central. En sí, los que ya saben, los que ya conocen un poco lo que el mundo de ciencia ficción y fantasía que estoy haciendo, pues es un poquito más complejo en sí. El tema del poder de la esencia tiene muchas capacidades. Por ejemplo, en Hugo, maximizó su intuición, maximizó todo su don de esa intuición que tenía, ese poder de deducción que vamos a ir viendo poco a poco cómo tiene, ¿no? Y claro, como es abogado, él también, eso se ha maximizado mucho más. Claro, que él no sabe lo que prácticamente lo está usando, pero, por ejemplo, en acá, el personaje de acá, de esta región, Rodrigo, que es un personaje que, claro, él se inventa otro nombre para que no lo maten. El personaje de aquí también activa otro poder porque él aparece en otra región que es también un punto cardinal ley, que está justo por acá. No, todavía no he desarrollado mucho, pero ya tengo ya más o menos desarrollado el mapa de aquí. Eh, no lo tengo por acá todavía, creo que lo tengo en el otro, en el otro folder lo tengo. Pero claro,
Rodrigo, por ejemplo, tiene la capacidad de la entopatía. ¿Qué es la capacidad de la entopatía? La entopatía es, por ejemplo, la capacidad de tocar un objeto. Él puede tocar un objeto. ¿Y qué pasa? Esta capacidad ¿no? Psíquica en sí hace que, por ejemplo, el contendiente o la persona que toca, por ejemplo, yo toco el cuaderno y puedo ver quién carajos tocó este cuaderno, de dónde vino, quiénes fueron los que lo tocaron, qué hicieron esas personas que tocaron, y también tiene otras capacidades. La entopatía tiene una capacidad, pues, vete tú a saber, muy brutal. Pero claro, este es otro de los dones de la esencia. Otro de los dones de la esencia, que es uno de los dones más interesantes y brutales, y con los cuales, claro, Rodrigo va a lograr descubrir cosas en este mundillo, porque claro, hay una referencia un poquito a Juego de Tronos, pero también hay una referencia a Dragonlance en este continente, ¿no? Este continente tiene, pues, también, aquí también aparece el culto de Yaldabaoth otra vez, queriendo tomar otra vez la región, ese punto néxico. Y claro, se conectan un poquito los dos personajes, pero claro, no se encuentran todavía. Y claro, tenemos aquí la trilogía del Círculo de los Faroles. Esta es la trilogía de una balada de rosas blancas, una balada de rosas blancas, que ya es una historia que es ya pues es una pentalogía que estoy pensando hacer también, que ya tengo hecha, en esquema ya la tengo hecha, todo que tengo que corregir algunas cositas y pequeños errores que todavía tengo que ir corrigiendo. No quiero darles algo feo, algo malo, quiero dar una buena historia. No, claro, el personaje acá tiene la entopatía, que es una capacidad que también se le ha activado a él, ¿no? Y claro, la descubre, la descubre adrede después de haber tocado una espada de cierto caballero, ¿no? Y cierto personaje, y que es ahí interesante. Claro, que también aquí entra uno de los temas más brutales también en la parte de la historia, porque acá, claro, acá en esta región, pues es todo un enrolladero también. Ahí vemos también a un montón de infiltraciones metidas debajo de la mesa, juegos debajo de la cancha, un montón de cojudezas que el personaje tiene que ir, o sea, va solventando y va viendo, y que esta máquina pues se asusta muchísimo cuando empieza a entender la capacidad que tiene. Porque claro, estas habilidades, por ejemplo, la habilidad que tiene Hugo, la habilidad que tiene Rodrigo, la habilidad que tiene Cristian. A Cristian, con él tengo una historia muy brutal, porque él llega, no tengo mi lapicero, pero justo por acá, él llega a Arlan justo por esta región. Y esta región es conocida como el bosque de Irduros. El bosque de Irduros, bueno, Arlan, bueno, para los que todavía no sepan, es el infierno en la tierra. Aquí en este mundo, los que no sepan todavía un poco del lore del mundo, en este mundo ocurrió un evento muy antiguo, conocido como la caída de las 1000 estrellas. Claro que no fueron estrellas lo que cayeron, pero cayeron entidades muy terribles conocidas como los Outsiders. ¿Qué son los Outsiders? Tengo un video muy aparte para ellos, que ya hablar de ellos pues sería alargarme 4 horas, 5 horas creo, porque los Outsiders son entidades que se alimentan del miedo, del terror. Incluso hay algunos que se alimentan de la intriga y les encanta eso, les agrada. Y claro, cuando dejan la basura ahí metida, les gusta ver de lejos cómo una sociedad entera se mata entre ella. Y a él y a esta entidad pues le encanta y lo festeja mucho. Que claro, con los Outsiders voy a profundizar mucho más todavía con otro personaje también otro invocado. Porque en Arlan llegaron dos personajes invocados. Uno es Christian, que va a llegar también a esta región. Uno es Christian, pero otro personaje se llama Sebastián, que claro, Sebastiancito, llega cuando es un chibolo de solamente 5 años de edad, es un niño que es invocado en este mundo. Y claro, Arlan es una región donde hay cazarrecompensas, hay ¿cómo se llama? Casas, o sea, ¿no? Como que tengo gremios de cazadores, que bueno, la historia de los gremios de cazadores también tengo una historia muy brutal con ellos. ¿Quién fue el que fundó el gremio? Porque ese gremio de cazadores está no solamente en Arlan, hay 5 gremios de cazadores en Arlan, hay 8 gremios de cazadores en Artorias, hay un gremio de cazadores en Carcus. Carcus es una región donde viven criaturas, ¿no? Clase Oremakai. Los Oremakai en sí son una raza de nivel insectoide que, pucha máquinas, pues esos son brutales. Y claro,
también aquí voy a ir más ¿no? Desarrollando todo el tema de esa historia de lo que fue el acontecimiento de la caída de los ¿no? De la caída de las miles de las 10.000 estrellas. Que claro, em, tiene mucho que ver porque en sí el tema de la caída de las 10.000 estrellas trajo los Outsiders a este mundo. ¿Qué son los Outsiders? En mi mundo los Outsiders son entidades de nivel interdimensional que en sí atravesaron la realidad movidos por el deseo de querer descubrir lo que es, lo que es la materia, lo que es lo tangible, porque ellos al ser entidades incorpóreas, o sea, no adquirieron corporidad, o sea, adquirieron materia cuando atravesaron el velo de la realidad. Y claro, este evento de la caída de las 10.000 estrellas no solamente ocurrió en este mundo, ocurrió también en el otro mundo que ya les mostré en otro video. Y claro, es uno de los temas que voy a tocar, pero ya en el libro lo explico mucho más amplio. ¿Qué son los Outsiders? Sobre todo en el libro, ¿no? Del último pecado, que es un libro que ya estoy desarrollando también, y que claro, un personaje de esta región tiene una importancia en el libro de El último pecado, que estoy también desarrollando, es una historia que estoy desarrollando. Hay muchas historias que estoy desarrollando, pero un pata me dijo que lo termine mejor, El Siervo de los Faroles, que lo termine porque él lo ha leído, tengo un pata que lo ha leído ya leyó la trama del Siervo de los Faroles, la trilogía entera, y le ha encantado el tema del culto del Yaldabaoth, porque sobre todo es un culto que está disperso en todo el mundo. Y claro, también hay otros cultos, muy aparte de los cultos de Yaldabaoth, que es el culto de la corte de los reyes, que ya ahí no quiero tocar mucho de ese tema, pero es un tema que también ya tiene mucho que ver, ¿no? Porque ahí también se conecta con el tema de los Outsiders y por qué entraron los Outsiders. ¿Qué son estos Outsiders? ¿Qué son estas entidades de nivel interdimensional que se alimentan del miedo, del terror? Hay incluso que se alimentan de la euforia y de la monstruosidad. Y claro, los Outsiders tienen una historia en mi mundo, sobre todo en este mundo, pues brutal, bestial, y por no decir y no llamarlo visceral, porque con los Outsiders se desarrolla otro de los antagonistas también más complicados, muy aparte del culto del Yaldabaoth, que es el culto de la corte de los reyes. ¿Qué son la corte de los reyes? Oh, tengo ya otro video para ese tema, porque la corte de los reyes, voy a hablar de eso cuando llegue. Cuando termine la trilogía la corte de los reyes se introduce en este libro, en el libro de Christian, en Arcanus. Cuando yo llegue a esa tercera trilogía, lo van a entender. Porque en sí, la obra del Siervo de los Faroles es una trilogía. La obra de una balada de rosas blancas es una pentalogía, pero es una pentalogía que tiene su sentido debido a que se conecta un poco con el culto del Yaldabaoth y toda la historia. Hay otra obra spin-off también que estoy haciendo con el tema del bosque, ¿no? Del bosque de Ibarien, que también es una historia que también estoy tocando. Y claro, hay otras historias también que estoy tocando, pero que se conectan con el tema también, ¿no? De los cultos que hay en este mundo. ¿Y por qué? ¿Y para qué quieren no, este culto del Yaldabaoth, estos nexos? Porque estos nexos conectan con nuestro mundo. Y claro, quien domine estos nexos va a tener un dominio de la fuerza de un planeta para poder invadir otro planeta. Pero hay un tema mucho más brutal, porque claro, los que todavía no conocen un poco este mundo que estoy haciendo, que es un mundo mucho más extenso, mucho más brutal también, tiene mucho que ver, debido a que, no, la Laguna de los Faroles, la Ruta Argenta, el Faro de los Cinco Haces. No voy a nombrar más porque ya ahí hay un tema. La Laguna de los Faroles, la Ruta Argenta, el Faro de los Cinco Haces, el Septión o el trono de los cinco septiones que conecta con el haz de los cinco heredios, tiene también su conexión. Todas estas regiones, todos estos puntos tienen su conexión en mi mundo de fantasía, debido a que todos estos puntos chocan aquí,
este continente, que es el lugar donde viven los gigantes, los Gibor, va a tener su importancia cuando termine esta trilogía, esta trilogía, esta trilogía, no, esta pentalogía, trilogía, y claro, cada una de estas trilogías y también las obras spin-off que voy a hacer de cada uno de los personajes. No, no solamente de los personajes principales, que van a ser los 10 gobernantes, sino también de otros personajes que van a también tener su importancia en este mundo. Y claro, todo esto va a estar conectado con esta región, porque esta región es importante para tener no solamente un dominio absoluto de estos puntos, sino también porque en cada uno de estos puntos, van a haber puntos cardinales ley que conectan con cada uno de estos, y quien llegue a tener esos puntos, pues va a tener un dominio no solamente del planeta, sino también de las dimensiones que gobierna ese planeta. Y hay un tema allí que yo estoy tocando, que es de los más brutales y también de los más bestiales, porque va a tocar el tema, o voy a tocar uno de los temas que es más brutal, porque, claro, son los enemigos con los que estos personajes de aquí se van a tener que enfrentar cuando dominen esta región. Porque sí, en la obra del Ciervo de los Faroles, al final de la obra, al final de la trilogía, por ejemplo, no, Hugo y Nefertari terminan llegando aquí. El personaje de Rodrigo, junto con la princesa Cinderella, llegan acá. Hugo llega acá. Rodrigo con Cinderella llega acá. Euriale con Christian van a llegar justo acá. Otros personajes que todavía ya las estoy desarrollando también van a llegar a ciertos puntos de esta región. Y claro, por eso yo le llamo la saga de los 10 gobernantes, porque cuando termine todas esas trilogías, todos ellos se van a condensar en esta región, todos ellos se van a encontrar en esta región. Y en esta región va a tener su importancia. Va a tener no solamente su importancia, sino que va a tener su punto de colindancia con nuestro mundo, porque esta región es un continente meridional. No por nada está en el medio de todos estos continentes. Y claro, hay otros continentes más allá también, pero hay una especie de capa, tipo capa de hielo, que está separando a los demás continentes. Y claro, también voy a desarrollar esos otros continentes que están también separados. Hay una parte en el segundo libro que es una frase, ¿no? que se encuentra del antiguo Al-Azir, que es de esta región, que es el antiguo imperio. Por ejemplo, en el primer libro, un pata me estaba preguntando en el TikTok, porque me estaba refiriendo a un imperio llamado Al-Azir. ¿Qué es Al-Azir? Muy bien, Al-Azir fue todo esto en el pasado. En el pasado, Al-Azir fue todo este continente. Todo. Pero claro, yo en el libro toco, no, te lanzo ese pequeño dato, esa pequeña información, te lo lanzo. A la adrede nomás te lo lanzo. Pero claro, Al-Azir fue todo esto. Fue todo esto. No fue Baurios, Estrogor, el imperio de Larsus. Todos estos condensó. Todo esto condensó. Todo esto condensó el imperio de Al-Azir. Pero ¿qué pasa? En el libro, ¿no? El Ciervo de las Faroles, el volumen 1 Abkhazir, yo te explico de que, ¿no? Ese imperio, tras la muerte o tras la desaparición, ¿no? de Al-Azir, se trajeó y se dividió. No voy a profundizar mucho este tema, y eso ya lo creo que los que ya saben un poco la trama, o sea, ya lo entenderán. Los que no, pues tendrán que esperar al segundo video, porque hay mucha gente que me ha preguntado sobre el tema de Al-Azir y qué es Al-Azir, ¿no? Claro, el imperio de Al-Azir fue todo esto. Y Al-Azir hay que saber que tuvo muchos hijos. Al-Azir también tenía la capacidad, Al-Azir tenía la capacidad de Hugo, que era el don del discernimiento, agudo y extremo. El problema es que este don se pasó de padre a hijos. Porque hay que saber que Al-Azir tuvo 12 hijos. Y eso lo revelo en el segundo libro, que es Sangre en la Arena.
El cielo de los faroles, volumen 2, Sangre en la arena, que todavía no lo he subido, estoy adelantando cosas, pero ustedes ya intuirán, ¿no? Lo que pasó. Estos, estos personajes, esos hijos de Al-Azir, por rencillas internas, por jodas y sobre todo por deseo de poder, se mataron los unos a los otros y claro, causaron lo que es la gran división. Y claro, Zerair, que era el primer hijo de este, ¿no? De, de Al-Azir, terminó dominando esta región. Shatir terminó dominando esa región. Por eso tienen esos nombres. No, esos nombres no son porque yo me los inventé. Estos son los nombres de los hijos de Al-Azir, el que conquistó toda esta región. Y claro, ¿qué conexión? Hay un pata que me estaba preguntando, ¿qué conexión este tiene con tu mundo de sangre, dioses y reyes? Claro, en el segundo libro, creo que él ya lo habrá escuchado, porque yo lo pasé, los libros lo tengo más completo en el SpaceMed, pero no lo voy a pasar todavía por acá. Eh, yo ya lo había pasado. Sobre todo el esquema ya lo pasé yo, ¿no? Del segundo libro. Pero como no vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué conexión tiene este mundo con el mundo de sangre de los reyes? Pues tiene una conexión. En el segundo libro, creo que ya lo habrán leído los que están en SpaceMed, y esto también lo voy a subir a esta plataforma. Eh, en el segundo libro de Sangre de Dioses y no queda del Siervo de los Faroles, se toca uno de los temas que, si bien a muchos les ha descuadrado un poco, yo le voy aquí lo voy a explicar, ¿no? Hay una parte donde un personaje llamado Marco, que también es otro invocado de otro cielo, que está haciendo la campaña para conquistar esta región. Claro, Marco, que está haciendo una campaña para conquistar esta región, le habla a Hugo que encontró una especie de portales creados, pero con tecnología. Y aquí es la parte curiosa. Y también este tal Marco encontró unos planos donde se dice, ¿no? Que este mundo, todo este planeta, porque él encontró también un plano, algo semejante a este, pero un poco más grande todavía, ¿no? Un poco más grande. Que este planeta le pertenecía a un imperio conocido como Albion, que todavía no sabe muy bien qué es, pero claro que Marco y Hugo empiezan a hablar de ese tema frente a la esposa de Marco. Hay que saber que Marco, como es un invocado de otro cielo, pero que vino mucho antes de Hugo, Marco tiene una historia acá, en esta región. Que Larsus es como una especie de Roma. Larsus es como una especie de Roma, pero mucho más brutal. Claro, hay también razas Omenki en esta región, sobre todo con el tema de los Yurma, que es una raza muy, muy tocho brutal. Y claro, Marco le comenta a Hugo sobre unos portales y claro, encontró unos planos en ciertas familias nobles que prácticamente estas familias nobles ¿no? estaban recopilando, o estas familias patricias estaban recopilando cierto conocimiento sobre un imperio antiguo que gobernó este planeta, pero que algo sucedió, parece que este imperio perdió a este planeta, algo pasó, y claro, también hay otra leyenda también, ¿no? Sobre la leyenda antigua de la era de esplendor o la era del esplendor, sobre otras historias que estoy tocando. Pero claro, esa es ya historia del viejo mundo de este mundo. Que eso ya lo voy a tocar más adelante todavía. Porque con este mundo tengo un desarrollo y que ya lo tengo hecho. Pero ejecutarlo es la parte difícil. Ejecutarlo siempre para mí ejecutar es la parte difícil. Pero poco a poco ya le estoy dando sentido a la historia, ya le estoy dando poco gacheo a la historia, o punto de colindancia, o punto de relación. Si ya se están dando cuenta que no, la Laguna de los Faroles tiene importancia, no es porque prácticamente yo lo estoy creando al adrede y ya, tiene una importancia la Laguna de los Faroles. Acá también tiene su importancia. Claro, cada punto de mi mundo tiene su importancia. Y claro, como lo vuelvo a decir, ¿no? La relación que tiene este mundo con el Imperio de Albion es debido a que planetas, por ejemplo, ¿no? El Imperio de Albion hay que saber que es un imperio intergaláctico. Yo ya lo hablé de ese tema en otro libro, en otro video.
Hay que saber que el Imperio de Albion era un imperio intergaláctico muy poderoso que conquistó mundos así como estos, con esa complejidad de lore, con esa complejidad de lore. Y claro, ellos dominaban esta clase de mundos debido a que habían planetas que tenían continentes como estos. O continentes como... A ver, un rato. Tengo que ordenar un poquito mis mapas, pero creo que ya lo expuse el anterior mapa, ¿no? Hace mucho en un video, muy aparte. No sé si realmente lo recuerden. No sé si recuerden este antiguo mapita. No sé si recuerden. Creo que está al revés. Ahí está. No sé si recuerden este mapa. Muy bien, es que estoy dejando aquí, ¿no? Este es el mapa del Nuevo Mundo. No sé si recuerdan este mapa. Es del de Sangre de Dioses y Reyes, del que expuse en otro video. Muy bien. Albion tenía control de mundos semejantes a estos. Mundos que tienen puntos así. O puntos así, con puntos néxicos. Así era lo que tenía Albion en su poder. En mi mundo, en los segundos libros o en los terceros libros, siempre voy a tocar un poquito del tema de Albion. No del todo, porque el tema de Albion lo voy a desarrollar pues mucho más adelante todavía. Pero mundos como estos era lo que tenía Albion en sus manos. Y no, los que me quieran decir que es como Warhammer, no es como Warhammer. En mi mundo, en mi universo de ciencia ficción y fantasía, los mapas tienen importancia. No por nada yo en mi mundo de ciencia ficción y fantasía hablé de que este punto tiene su importancia. Y si destruyen este mundo, prácticamente algo de la balanza del cosmos o de la galaxia se va a la chucha. No puedes destruir mundos así. Por eso alguien los defendía. Y claro, hay un evento en este mundo, sobre todo en este mundo, yo toco un evento conocido como la Guerra Oscura, que es esta Guerra Oscura, hay un tema también que yo estoy tocando. Y también, claro, este es el mapa del mundo nuevo. Tengo otro mapa que es del mundo viejo, anterior, antes de la era del descenso, porque yo hablé un poquito, ¿no?, del tema de la era del descenso en este tema, en este mundillo, en este mundo, ¿no? De la era del descenso, que fue una época, ¿no?, donde diversas razas descendieron a este mundo y, claro, influenciaron mucho. Claro, antes de la era del descenso y antes de que se cree todo este desmadre, el mundo antiguo de ese era así. Claro que todavía no lo he desarrollado del todo, pero el mundo antiguo, ahí lo tengo anotado, mapa del mundo antiguo antes de la era del descenso, antes del descenso, AD, por eso lo he puesto. Claro, tiene su importancia. Todos estos mundos, ¿no? Rodred, que este mundo se llama Rodred, Faladred, y tengo otros mapas más. Y sí, ya me van a llamar Don Mapas, el Don Mapas, porque así me llaman en el Spaceman, el Don Mapas me llaman. Pero claro, todos estos mundos tienen su importancia, debido a que estos mundos gobernaba Albion. Y no solamente esos mundos, sino también otras galaxias con mundos con sus complejidades semejantes. Y claro, yo en mi mundo de ciencia ficción y fantasía voy a conectar estos mundos. Estos mundos se conectan debido al Imperio de Albion. Estos mundos se conectan debido al Imperio de Albion. Estos tres mundos se conectan debido al Imperio de Albion. Albion tiene una importancia en mi universo de ciencia ficción y fantasía debido a que Albion conecta a todos estos mundos. Los conecta de un modo que todavía no voy a revelar aquí, pero que tiene su importancia. Por eso les digo, a los que quieran todavía los libros, que ejecuten los libros, denme tiempo para ejecutarlos. Yo sé muy bien que quieren que haga los audios, todo ese tema, en el SpaceMet sobre todo, a los seguidores del SpaceMet, que me están pidiendo que ejecute los libros, porque ya ahí yo expliqué ya mucho más todavía, de forma mucho más extensa este tema de los mapas. Yo sé que quieren, algunos, que yo ejecute más de este tema, pero denme tiempo, porque
ahorita mismo me he comprometido a una empresa muy brutal. Ya se han dado cuenta que la complejidad de los mundos tiene una importancia brutal, sobre todo por la conexión que tienen con el Imperio de Albion. La conexión, por ejemplo, la conexión que tiene este mundo con el Imperio de Albion es por el tema de los portales. Los portales de los que habla Marco en esta región, sobre todo, en esta región de Larsus, las vas a encontrar o se encuentran en diversos lugares. Por ejemplo, en Larsus se encuentran muchos portales de lo que dejó, los vestigios que dejaron el Imperio de Albion. Otro vestigio que dejó el Imperio de Albion, por ejemplo, fue en este mundo, que es el tema de las ciudades de las que hablé, unas ciudades tecnológicas, donde ahí prácticamente están defendiendo las inteligencias artificiales dentro de estas ciudades, porque hay muchas ciudades tecnológicas. Por ejemplo, en el libro que no subí hace un tiempo del tema de la rosa y la espada, esa ciudad, en una de las ciudades tecnológicas se la encuentra en Arduil. En Arduil hay una ciudad tecnológica que, claro, prácticamente hay unas inteligencias artificiales supremas que las están defendiendo. En Baelorn hay una ciudad tecnológica también que prácticamente otras inteligencias artificiales las están defendiendo. Y claro, con Baelorn tendría que hablar pues mucho más extensamente, porque la historia de Baelorn va a fungir como una conexión para todas estas regiones, porque tiene su importancia también. Claro, y allí es donde prácticamente yo estoy tocando uno de los temas que es de los más difíciles y complejos, pero al mismo tiempo que va a dejar ese misterio de qué es Albion o qué imperio tan poderoso fue este imperio, porque sí, fue un imperio muy poderoso que cayó de forma muy brutal, pero al mismo tiempo de forma muy apoteósica, pero su caída dejó vestigios como estos mundos, vestigios como estos planetas, y no son los únicos planetas que estoy desarrollando. Hay otros mundos que estoy desarrollando, pero todo lo estoy haciendo en orden. Estoy yendo con forma más tranquila. Por ejemplo, un pata me dijo que empiece con el Cielo de los Faroles y termine con ellos nomás. Que por el momento termine con el tema del Cielo de los Faroles, pero no se preocupen, yo voy a tocar un poco más, con más profundidad el tema de Albion, y sobre todo con un acontecimiento que ocurrió, un evento muy importante que ocurrió con el Imperio de Albion, que es el tema de la Guerra Oscura. Porque sí, hay una raza en estos mundos conocido como la Guerra Oscura, que es un evento pues muy brutal que ocurrió cuando el Imperio de Albion todavía existía, y también es un evento que se desencadenó debido al descubrir verdades incómodas del Imperio de Albion, verdades que prácticamente al final terminaron por desembocar en ese evento conocido como la Guerra Oscura, que es ya pues otro tema, que es un tema ya, ahí tendría que, como lo dije en otro video, ¿no? En otro pod, cuando estoy exponiendo mi mundo, que es pues mucho más extenso, mucho más brutal y mucho más enrevesado. Por su parte, hay algunos que me preguntaban sobre este mundo. Y claro, este es el mundo donde ocurre otro libro que estoy escribiendo, que ya lo subí en el Spacemat, que se llama, ¿no? Que es un libro precuela antes de la era del descenso, antes de todo esto, antes de que se creara este desmadre, antes de que se creara ese desmadre, este mundo era esto antes de que se creara este desmadre. Este desmadre ocurre debido a otras cosas que ocurrieron aquí en este mundo. Claro que yo ya eso voy a tocarlo pues mucho más adelante, de forma mucho más enredada. Si se dan cuenta, el desmadre que ocurrió quitó este pequeño pedazo. Por ejemplo, miren, fíjense, aquí tenía un pedazo y eso fue quitado por un desmadre que ocurrió, por un desmadre que ocurrió, que ya cuando suba los audios, cuando termine, ¿no? Con esta saga, sobre todo cuando termine con esta saga, porque cuando termine con esta saga, todavía voy a continuar con otros libros más que van a conectar con el tema de Albion Secundus, porque Albion Secundus van a ser en este mundo. Yo ya hablé, creo, en un video hablé del tema de Albion Secundus, pero todavía no lo he profundizado del todo, porque todavía quiero dejar esas pequeñas sorpresitas poco a poco. Como lo dije en otro video, y como lo dejé en los videos que dejé en el Spacemat, que no puedo subirlos acá porque por desgracia creo que cuando subes un video en esa plataforma no puedes descargarlo, pero como lo dije en un video de allí, de esta plataforma,
me he propuesto una empresa muy gigante. Y claro, desarrollar esa empresa gigante es complicada y me va a tardar años, pero lo voy a conseguir. Y ya están viendo que lo estoy consiguiendo. Quizás lentamente, quizás un poco lentamente. Sobre todo con el tema de, ¿no? Del Cielo de los Faroles, que a muchos no les ha gustado, pero creo que a otros de la plataforma de SpaceMed sí les ha gustado muchísimo, porque yo ya lo terminé en SpaceMed, ya lo terminé. Claro que lo subí a modo a modo de audio loquendo, pero ya lo estoy haciendo con voz humana, con mi propia voz. Claro que prácticamente me está costando un poquito hacer los audios con mi propia voz, pero me he comprometido en terminarlo. Me he comprometido en terminarlo porque es un mundo muy extenso. Como lo vuelvo a decir, ¿no? Primero voy a terminar con la saga de los 10 gobernantes. Que claro, se va a condensar estos 10 personajes que van a estar en estas regiones, se va a condensar aquí. Y claro, aquí se van a enfrentar a uno de los villanos más brutales que también viene de nuestro mundo, pero que no es un humano en sí. Yo creo que ya habrán escuchado el tema de los Supai, porque estos 10 gobernantes, estos 10 personajes que se van a encontrar en esta región, se van a enfrentar a un Supai muy brutal y muy poderoso, conocido como Caupolicán. Caupolicán es un Supai del más brutal, de lo más bestial, y no por nada es uno de los Supais más astutos y más brutales. No por nada es el Supai que está gobernando en esa región y que tiene gobernado y sometido a los reyes Gibor. El tema de los reyes Gibor también tiene su historia, porque estos reyes Gibor vienen de nuestro mundo, sobre todo de la región cananea. Y hay un tema allí, porque claro, los reyes Gibor también tienen su trama, su historia, el por qué han llegado y cómo han llegado a ese mundo. Y claro que se conecta con el tema de los apócrifos, que yo ya también estoy explorando un poquito. Estoy haciendo también documentación del tema de los apócrifos de nuestro mundo para poder tocar esos temas. Porque claro, yo tengo ahí una historia que es de lo más brutal, porque el tema de este antagonista, como llamado Caupolicán, va a tener su trama y su historia, pues, muy brutal. Sobre todo por un relato que voy a subir ya pronto al TikTok, que es un relato del pasado de este Supai. ¿Quién fue? Porque Caupolicán fue antiguamente un chanca. Este chanca, hubo una guerra que ocurrió en nuestro mundo, que claro, yo estoy tocando el tema de las mitologías de nuestro mundo, sobre todo del Perú, del tema de los Kaina Inca, que hay un tema allí que yo no voy a revelar mucho, pero cuando ya suba la serie de relatos cortos de la historia de Caupolicán, van a entenderlo mucho más, porque Caupolicán tiene una de las historias más brutales, más bestiales, y enterarnos más adelante que Caupolicán tenía su intención buena, pero que no era, pero claro, su método no era del todo benevolente, sino que era un método muy brutal para poder atacar no solamente a las entidades que gobiernan este mundo, sino también para atacar a la corte de los reyes. Que claro, la corte de los reyes, yo voy a tocarlo de un tema mucho más brutal, porque la corte de los reyes se conecta con con el tema de los outsiders. ¿Qué son los outsiders? También voy a tocarlo. Pues es que, como lo digo, tengo muchas tramas y muchos antagonistas de nivel de potestad o rango de potestad, que claramente en este mundo van a tener mucho más relevancia que en este otro mundo. Está. En este otro mundo, el tema de los dioses va a tener mucho más importancia. En ese otro mundo, el tema de los outsiders, de las entidades de nivel interdimensional, también van a tener su relevancia. En este otro mundo, el tema de los poderes, que es el mundo antiguo, el tema de los poderes viejos y antiguos, como el tema de las brumas del tiempo, con el tema del Iris Talán, va a tener también su importancia. No tan como estoy conectándolos, ¿no? Poco a poco con ese tema. Pero claro, es un poco difícil. Como lo digo, es una empresa muy complicada, pero la estoy consiguiendo poco a poco. También tengo que ordenar bien los esquemas, las historias, las tramas, todo eso. Tengo que ir ordenándolo poco a poco. Pero, como se los digo, allí es donde yo estoy dándole más cacheo. Y como ya se los dije, ¿no? La historia de Silvos Faroles puede que a muchos no les guste porque es más trama política, pero como lo digo, es para presentar a los personajes simplemente. Cuando llegue el segundo libro, ahí voy a desarrollar mucho más la trama interna
y externa fuera de todo este lugar. La importancia que tiene la laguna de los faroles, ¿no? El camino de Irduros, todo ese tema de aquí. También, claro, esos puntos nexos y también los puntos cardinales ley que van a tener importancia en mi mundo, sobre todo en este mundo. Y el por qué Albion dominaba mundos como estos. Porque esos mundos, así, o sea, o mundos cardinales ley, tiene una importancia en mi mundo, claro, cuando llega el tema de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción va a tener importancia. Los mundos con continentes meridionales, van a tener su importancia, o tienen, o van a tener una importancia muy brutal cuando toque el tema de la Guerra Oscura. Que los que vienen del SpaceMed me entenderán, los que no vienen del SpaceMed todavía no van a entender qué es el tema de la Guerra Oscura, pero es un evento que prácticamente generó una guerra civil dentro del Imperio de Albion, que era un imperio de nivel intergaláctico, que dominaba galaxias, y dentro de esas galaxias, dentro de los sistemas solares de esas galaxias, dominaba mundos como estos, con esas complejidades brutales y bestiales. Y claro, el tema de que, por ejemplo, se destruyan mundos como estos, va a tener su peso terrible en muchas galaxias, porque destruir mundos como estos es como destruir, por ejemplo, el corazón de cierta galaxia. Hay mundos que fungen como una especie de corazón o como una especie de energía que néxica para distintos planetas. Así como hay mundos ley, hay mundos también cardinales ley. Porque los mundos cardinales ley tienen continentes así, tienen continentes así, tienen continentes así. Y claro, allí es donde se toca uno de los temas de la Guerra Oscura, que todavía no voy a detallar qué es la Guerra Oscura, solamente les diré que la Guerra Oscura se originó debido al descubrir y verdades incómodas que después, en cierta región, conocida como Bailorn, también se va a volver a redescubrir otra vez. Y claro, debido a esas verdades incómodas va a volver a surgir el tema de la guerra de los Ulblatan. Que claro, los que no sepan todavía de ese mundo no van a entenderlo, pero la guerra de los Ulblatan también se fungió porque alguien descubrió unas verdades incómodas, así como la guerra de los Ulblatan, la guerra de aquí también, la guerra, ¿no? En Ursum, también hay tema también de la guerra, de una guerra que ocurrió con la coalición de los Yard en Ardaxin, que claro, eso ya va a tocar en otros libros. Porque como no, mi mundo es muy extenso, pero tengo que ordenarme y como lo dije, todavía no voy a tocar este mundo. Este mundo lo voy a tocar cuando acabe con todas las tramas y las historias de este mundo. Porque en este mundo van a ocurrir ciertas cosas. Este mundo tiene tres amenazas. Solamente voy a decir eso. Este mundo tiene tres amenazas. Tres amenazas brutales y bestiales. Una de las amenazas es la amenaza del culto de Yaldabaoth. Otra de las amenazas es el culto de la corte de los reyes. Y la otra amenaza es el culto de los Benhair Elohim, que creo que ya se mencionan en el libro ¿no? Que con el tema de los dioses de esta región, que claro, tienen distintos nombres en diversas regiones, pero son los mismos dioses, pero con distintos nombres en diversas regiones. Hay un tema con eso, que yo todavía no voy a profundizar, pero ya ahí hay un tema. Bueno, gente, eso es todo lo que quería exponerles. Puede que ahorita no lo entienda mi mundo, pero cuando llegue el momento, cuando termine ya la trilogía de Siempre los Faroles y cuando termine la metalogía también, ¿no? De una balada de Rosas Blancas, poco a poco van a ir entendiendo qué es este tema, ¿no? También con el tema de Calmir, porque aquí viene el tema de los feudos dragón, que es, que es de lo más brutal, que es de lo más brutal, porque ahí muestro lo aterrador que es un dragón, lo brutal y lo bestial que puede llegar a ser un dragón. Usted, es que prácticamente la fantasía te ha lanzado el típico cliché de que, un dragón fascinante. No, los dragones no son fascinantes. Uno de estos bichos tú lo ves y te tira fuego como si hubiera un mañana y te madre te destroza toda. Y yo toco ese tema de lo aterrador, ¿no? Que puede llegar a ser un dragón. Y claro, yo poco a poco voy a ir tocando esos temas en mis libros.
Así que denme tiempo, como digo, me he tomado una empresa muy difícil, pero denme tiempo. Bueno, chicos, ahora sí, yo ya me quito. Tengo cositas que hacer. Tengo un hotel que atender. Em, pero espero que prácticamente les haya dejado un poquito de, ¿no? De más o menos de qué va mi mundo. Porque, claro, es un mundo muy extenso, muy gigante, pero con un lore que poco a poco voy desarrollándole, poco a poco voy desarrollando ese mundo, poco a poco voy desarrollando toda esa vastedad gigante, porque no se rige bajo la filosofía. Hay muchos que me han dicho que se rige bajo la filosofía de Warhammer, y no es así. En Warhammer tienen esa filosofía, y los inquisidores, sobre todo en Warhammer, tienen esa filosofía de que en un mundo, o sea, que en una galaxia bien vasta, ¿qué importancia tiene un mundo? En mi mundo sí tiene importancia, porque planetas como estos, ¿no? Tienen su importancia brutal. No puedes destruir un planeta porque sí. No es destrucción total, no es guerra eterna. Si generas esa guerra eterna, pues también se generan debacles terribles. Y claro, hay una galaxia donde se generó una guerra eterna y esa galaxia ¡puc! Explotó. Esta galaxia explotó porque se cargaron planetas prima o planetas, ¿no? Planetas néxicos o planetas ley, como estos, así como estos. Y claro, se generó un desbalance porque estos planetas tenían un campo magnético poderoso y claro, se generó un desbalance terrible y monstruoso y ahí fue donde prácticamente la cosa se fue para abajo, pues hay un tema allí que poco a poco yo estoy tocando. Bueno, gente, ahora sí, yo me quito, tengo cositas que hacer. Hablamos y espero que les haya agradado un poquito este pequeño video, ¿no? Si bien no lo profundizo todo porque no tengo mucho tiempo, pero ahí lo estoy dejando ya para que a ustedes les agrade. Bueno, gente, ahora sí, cuídense, un abrazo y un beso gigante. Cuídense.